Bueno, ponga atención a lo siguiente. Chile está entre los países con las tasas más altas de mortalidad por cáncer gástrico. En nuestro país, la enfermedad representa la primera causa de muerte por tumores malignos para ambos sexos y en términos absolutos fallecen al año por esta causa alrededor de 3.000 personas. ¿Cuáles son las causas y los síntomas? ¿Existen tratamientos? Se lo vamos a preguntar todo al doctor Carlos García, cirujano digestivo y oncológico de la Clínica Las Condes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Rápidamente me pregunto si nosotros en Chile, ya que tenemos esta alta prevalencia que nos pone muy arriba en el ranking, ¿nos enfermamos más de cáncer gástrico o lo detectamos más tarde y entonces por eso muere más gente? Hay de ambas cosas, pero básicamente el diagnóstico del cáncer gástrico en Chile es tardío. O sea, no tenemos grandes tasas de pesquisa del cáncer en forma precoz que nos permitan disminuir esta mala señal que es tener tasas de mortalidad muy altas. ¿Y esa detección precoz en el cáncer gástrico sirve? Porque hay cánceres que avanzan más o menos lento. Claro, si llegamos cuando ya hay metástasis y cuando ya esto se ha ramificado o se ha expandido, no hay mucho más que hacer. Si uno llegara temprano en un cáncer gástrico que todavía es incipiente, que está recién comenzando a desarrollarse, ¿la perspectiva o expectativa de vida sería alta? La expectativa de vida de un cáncer incipiente es diametralmente opuesta a la expectativa que tiene un paciente con un cáncer gástrico avanzado. Imagínate que el cáncer gástrico incipiente tiene una sobrevida 5 años, que es lo que se mide habitualmente el cáncer, sobre un 95%, lo cual implica casi la curación de la enfermedad si lo detectamos en este periodo de cáncer gástrico incipiente. ¿Y por qué estamos llegando tarde a detectarlo? Estamos llegando tarde a detectarlo porque primero es un cáncer que tiene una larga duración, y los síntomas aparecen tardíamente, aparecen especialmente cuando ya el cáncer tiene un tamaño grande o tiene metástasis, como usted lo nombró hace pocos minutos. Pero hay países que sí tienen detecciones altas de cáncer gástrico, son principalmente países como Japón o Corea, en que hay programas que incentivan el realizar una endoscopía a tiempo, hacer una endoscopía de screening se llama, o sea, hacer esa endoscopía, hacer esa pesquisa en pacientes asintomáticos. Ya. Aquí en Chile, como por desgracia, parte de un control rutinario, por ¿no? ejemplo, como parte de la mamografía, del Papa Nicolau que se hacen habitualmente, en estos países tienen estos programas de screening que son en base a endoscopía en pacientes sanos. En Chile eso no está, por ejemplo, en el chequeo anual al que los pacientes pueden acceder, ¿no está incorporado un examen de este tipo? No está incorporado este examen de este tipo de endoscopía, básicamente por la disponibilidad. La endoscopía es un procedimiento invasivo. Sí. Que te duermen y por lo tanto implica muchos recursos. Por lo tanto, siempre hay que equiparar en lo que sale detectar eso y cuál es el rendimiento. Y por desgracia en Chile es muy difícil hacer una endoscopía imagínate, a 8 millones de personas que son las que están en riesgo. Se están haciendo esfuerzos por detectar al grupo de pacientes que son más susceptibles de tener este cáncer, que son los pacientes que tienen la infección por esta bacteria, que como quizás lo vas a preguntar, cuáles son las causas de este cáncer. Esta bacteria que se llama Helicobacter pylori en el estómago, pero eso tiene que estar asociado a una inflamación crónica de la mucosa del estómago, que se llama una gastritis crónica. Entonces podemos hacer un examen de sangre, con una pequeña gotita de sangre, y detectar ese grupo de pacientes que tienen esta asociación de la bacteria más la gastritis crónica. Y en ese grupo de pacientes que se reduce sustancialmente el número de pacientes que tendríamos que hacer endoscopía, la tasa de pesquisa de este cáncer incipiente probablemente aumentaría de forma significativa. Quería focalizar en ese grupo los esfuerzos, eso desde la política pública. Ahora, gente que nos esté viendo hasta ahora, que se puede financiar un examen de estas características, podría pedirle a su doctor una orden de examen, no sé, anual, cada 2 años, cada 3. ¿Cuál sería la recomendación para la gente que dice, por ejemplo, gente que en su familia tenga antecedentes de cáncer, dice, yo quiero prevenir, prefiero ir antes de que me empiecen síntomas o tener que esperar síntomas para alertarme? Sí, mira, es fundamental poder focalizar bien este examen de endoscopía, que es el que tenemos en este momento de pesquisa. Y por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico tienen alrededor de 3 a 4 veces aumento de la posibilidad de tener cáncer gástrico. Entonces, en esos pacientes y en los familiares se recomienda realizar este estudio de endoscopía por lo menos cada 2 años, en búsqueda de este cáncer incipiente. Hay otras condiciones también que lo pueden hacer. Estos pacientes que tienen mucho reflujo, también es una condición, ¿no es cierto?, que puede ser predisponente al cáncer gástrico. Tener cáncer de otra localización y que hayan sido tratados por ese también. Ahora, todos estos son factores que aumentan el riesgo, pero usted me decía, usted me va a preguntar probablemente cuáles son las causas. ¿Están determinadas las causas?
en un 100%, porque uno podría decir, se ha visto más prevalencia en las personas que tienen esta bacteria, se ha visto más prevalencia en las personas que tienen este reflujo gástrico o en el esófago, no sé si es gástrico necesariamente o de ambos, digamos. Pero ¿se sabe las causas? Mira, las causas exactas, la fisiopatología exacta, cómo se desarrolla exactamente el cáncer gástrico no está determinado, porque si lo tuviéramos determinado sería muy fácil ya tratarlo. No está completamente determinado porque son muchas las causas que influyen. Hay factores genéticos, hay factores dietéticos que todavía no están absolutamente determinados. Está esta bacteria. O sea, es una mezcla de muchos factores que inciden en el desarrollo del cáncer gástrico. Doctor, me llama la atención que en Chile ya se ha logrado establecer que en las regiones del Biobío y la Araucanía están la mayor cantidad de casos y la mayor prevalencia del cáncer gástrico. Por el contrario, en el norte de nuestro país tienen la prevalencia más baja. Me pregunto si hay condiciones geográficas y de ambiente que aquí puedan estar incidiendo. Yo he escuchado, ligado a otros cánceres, que las cenizas de los volcanes tienen algún tipo de incidencia. Creo que es el cáncer a la próstata, si mal no recuerdo, donde alguna vez un doctor me lo comentó. No sé si algo así podría estar influyendo en tener mayor prevalencia de cáncer gástrico u otra particularidad que haya en esa zona de nuestro país. Mira, el cáncer gástrico, una de las características principales desde el punto de vista epidemiológico es que tiene una distribución muy diferente. Por ejemplo, a nivel mundial hay focos de países que tienen más cáncer. Entre eso estamos nosotros en Chile. Pero si tú te vas al país, es muy diferente como tú lo dices, ¿no es cierto? En la zona central es donde está la mayor cantidad de prevalencia o de incidencia de cáncer gástrico. Y se da el hecho que son las regiones agrícolas, son las regiones que tienen algo que ver con la agricultura. En la década del 70 mucho se atribuyó al uso de fertilizantes en la agricultura y todo, ¿no es cierto?, toda la población rural que se dedicaba básicamente a esta cosa de agricultura estaban expuestos al uso de estos fertilizantes, que en algún momento algo se estudió y se estudió también desde el punto de vista experimental de que las nitrosaminas que estaban contenidas en estos fertilizantes estimulaban el desarrollo del cáncer gástrico. Pero es una verdad que está ahí, pero que no ha sido suficientemente esclarecida por qué en esas zonas son. La única asociación está esta de tener este comportamiento dedicado a la agricultura. Ahora, la ceniza volcánica, imagínate que Japón es un país volcánico que tiene la más alta incidencia de cáncer gástrico. Nosotros también, toda la cuenca del Pacífico que tiene muchos volcanes. Puede tener algo ahí que ver con el desarrollo de esta neoplasia. ¿Cuáles son los síntomas de un cáncer gástrico? ¿Cuándo la gente ya se alerta? Porque la verdad es que afecciones gástricas hay un montón y que a veces se confunden con otras, desde un colon irritable hasta gente que pueda tener una bacteria en el estómago pero de otro tipo, hasta malestares que pueden estar vinculados a la mala alimentación, al estrés, qué sé yo. ¿Cómo uno reconoce los síntomas del cáncer gástrico y ojalá de la manera más precoz posible y no dice, bueno, solo me duele la guata? O toma un omeprazol y se me pasa. Claro. Mira, los síntomas, hay habitualmente el periodo de la enfermedad que es asintomático, por desgracia. Pero los primeros síntomas habitualmente son este dolor epigástrico, este dolor aquí en la boca del estómago, aquí como de úlcera. Claro, este es la zona típico, ¿no es cierto?, como ulceroso, que habitualmente uno lo puede tener después de una comida, ¿no es cierto?, exagerada, pero que este dolor, si se pasa más allá de 15 días, es bueno consultar a un médico y es bueno hacer este estudio de endoscopía. Cuando ya el cáncer es más avanzado, ya empiezan a aparecer otros signos y síntomas que son mucho más indicadores de que el cáncer está ahí. Por ejemplo, tener una hemorragia digestiva, por ejemplo, tener dificultades para tragar porque la comida se te queda atrapada, lo que nosotros llamamos disfagia o afagia. La baja de peso, por ejemplo, un paciente que tiene una baja de peso no explicada por una dieta, no explicada por alguna otra razón de forma significativa, es un paciente que debe ser estudiado y debe ser evaluado para descartar este cáncer. ¿Está determinado cuánto tiempo pasa en la mayoría de los casos, en el promedio, entre que a una persona le aparece el cáncer hasta que este cáncer ya está en un estado donde no es tratable? Sí, mira, se ha estudiado mucho esta cosa de cuánto el desarrollo de un cáncer, y especialmente el cáncer gástrico, y se habla que es por lo menos de una década. O sea, cuando a ti te diagnostican un cáncer gástrico avanzado, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿sabe cuánto tiempo tiene usted este cáncer? No, doctor, son 10 años por lo menos. Entonces hay mucho tiempo de observación que uno puede tener para pesquisar este cáncer.
hay que hacer caso a todos estos síntomas, hay que hacer caso a todos estos signos que te pueden llevar a inducir que uno puede tener un cáncer gástrico. Doctor, ¿cuánta relación hay de todo esto con la alimentación? No sé si se ha logrado establecer directamente la relación entre un tipo de alimento y el cáncer, pero sí me imagino que por el contrario, puede haber recomendaciones de alimentación para tratar, no sé si de prevenir, pero al menos de blindar, de ayudar al cuerpo a permanecer lo más alejado posible de esta enfermedad. Mira, siempre es necesario enfatizar estos hábitos de vida sana. Estos hábitos de vida sana que significan, ¿no es cierto?, una alimentación sana, en base por lo menos a 5 porciones de vegetales en el día, disminuir la cantidad de ingesta de carnes rojas y reemplazarlas por carnes blancas, y sobre todo la actividad física. Siempre es necesario enfatizar esto porque es válido para todos los tipos de cáncer, y por supuesto dejar de fumar y todos los otros riesgos que uno tiene. Pero es fundamental enfatizar en estos hábitos de dieta saludable. En cuanto a qué específico alimento uno puede tener más predisposición a cáncer gástrico, son básicamente los alimentos salados y ahumados. Esto era muy válido para años anteriores cuando no había refrigeración a nivel mundial y todos nosotros, o toda la gente, ¿no es cierto?, almacenaba y preservaba sus alimentos en base a sal. Esto ya ha sido reemplazado, ¿no es cierto?, por el uso del refrigerador y por ingerir mayor cantidad de alimentos más frescos. Pero es un predisponente y en algunos países como los nuestros, por desgracia, todavía seguimos usando estos aceites que fríen muchas cosas, estas carnes ahumadas, estas cosas saladas. Las cecinas ahumadas, el jamón ahumado, todo eso uno debería sacarlo de la dieta. No sacarlo, pero disminuir la cantidad. Sí, la dieta debe ser equilibrada, ¿no es cierto? Pero básicamente estas 5 porciones de vegetales y la disminución es fundamental. Bien, pues una enfermedad que evidentemente es de las más violentas, si uno ve las tasas, y lo decíamos al partir, de los tumores malignos, la primera causa de muerte en Chile y para ambos sexos. No hay aquí una diferencia entre hombres y mujeres, y entiendo además que la prevalencia ha aumentado bastante entre los 45 y los 55 años. Para finalizar, ¿es ahí donde uno debiese chequearse después de los 45 o es bueno empezar a hacerlo mucho antes? Mira, si tú tienes antecedentes familiares de cáncer gástrico y sobre todo un familiar tuyo que haya aparecido ese cáncer gástrico antes de los 40 años, es bueno chequearse antes, ¿ya? Pero en general, después de los 40, 45 años, hay que poner énfasis en que este cáncer puede estar presente. Por lo tanto, sí, es válida la afirmación esta que después de los 45 años uno debería empezar a chequearse y poner... Donde más que preocupar. Ya pues. Muchísimas gracias, doctor, muy claro. Ojalá que sirva para prevenir muchos casos de cáncer, y queda pendiente eso, que en términos de salud pública se pudiera focalizar la ayuda o la detección precoz en aquellos pacientes que representan el mayor riesgo de poder tener esta enfermedad que es tan mortal. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Nos vemos. Vamos a una pausa muy cortita, estamos de vuelta a Dinacho.